¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y bueno, vamos con la sesión 8 de este curso de métodos de estudio bíblico. Así es que rápidamente vamos a empezar y empezamos con lo siguiente. ¿Cómo obtener un panorama general de un libro de la Biblia? Por ejemplo, yo creo que la Biblia, ¿verdad?, es un conjunto de libros asociado en uno y vemos bien interesante, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un libro favorito por ahí de la Biblia, ¿verdad? A algunos les gusta Génesis, Éxodo, pocas veces he visto que a alguien le guste Levítico, ¿verdad? A muchos les gustan los libros de Samuel, de Reyes, porque tienen una narrativa muy interesante. A algunos les gustan Salmos porque en ellos hay mucha consolación, Proverbios hay mucha sabiduría, los Evangelios, qué sé yo, todos tenemos un libro favorito de la palabra de Dios. En este método, en este módulo, perdón, vamos a ver cómo aprovechar al máximo, sacar mayor provecho de estos métodos de estudio bíblico. Ahora, primero vamos a ver cómo obtener un panorama general de la Biblia, ¿ok? Para eso vamos a leer estos tres cuadros. Le voy a pedir al hermano Luis y a la hermana Estela que me lean los primeros dos y a la hermana Reina que me lea el de abajo. Adelante, hermano Luis y hermana Estela, léame el primer cuadrito, si es tan amable. Primero haga un estudio inicial del libro para verlo como un todo. En su estudio de vista telescópica. Excelente. Siguiente, hermano Luis. Luego tome el libro en partes, capítulo por capítulo, y haga un análisis detallado de cada uno. Mire todos los detalles como si mirara a través de un microscópico. Hermana Reina. Por último, junte todo otra vez en un estudio sintetizado Así es. en el que pueda resumir el libro como un todo y haga su propio bosquejo. Exactamente. Esa es la manera, hermanos, de sacar eso. Ahora, el proceso lo llevará de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Fíjate qué interesante cómo se divide y cómo vamos a estudiar los libros de la Biblia. El libro que escojamos, usted puede estudiar el que guste. Eso ya después vamos a dejar esa tarea esta semana, no para no sobrecargarlos de tareas. Sí voy a dejar tareas sobre esto, pero después, ¿ok? Primeramente, estudio. Obtenga un panorama del libro a vista de pájaro. ¿Qué es eso a vista de pájaro? Pues de pasadita, ¿verdad? Normalmente, hermanos, no sé si les pasa a ustedes, pero uno no, sería uno mentiroso, hermanos. Si, por ejemplo, lee usted un libro de la Biblia y dice, ay, a la primera lo entendí, no es cierto. Sí o no, hermanos, llevamos años. Yo creo que la mayoría de los que me van a ver o los que me están escuchando, llevamos años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Y cierto, ¿no? De repente pasamos por cierto libro y siempre Dios tiene algo bueno, nuevo que mostrarnos. No se diga cuando estudiamos la palabra de Dios en el original, cuando examinamos la palabra, cuando examinamos la intención, cuando vemos cada cosa y deshebramos todo. Hay una amplitud, hermanos. Yo creo que no acabaríamos, créanme, no acabaríamos. Aún el teólogo más excelente, el erudito más tremendo, no, nunca vamos a acabar. Aunque estudiáramos diario a toda hora, las 24 horas del día, bien tenía razón Juan, hermanos, cuando dijo que si se contara, si se dijera todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, no cabrían los libros en el mundo para detallar todo lo que hizo Cristo. Y es igual con la palabra de Dios. Yo creo que hasta que estemos en la presencia de Dios, vamos a estudiar plenamente y conocer plenamente y tendremos la eternidad para discernir la palabra de Dios, pero siempre es bueno, hermanos, volver a releer. Nadie, hermanos, nadie que diga, ay, ya leí una vez Salmos, ya le entendí. No es cierto. Siempre tiene algo que dar. Proverbios siempre tiene algo que dar. Juan siempre tiene algo que dar. Entonces vamos a empezar a estudiar de pasadita, pero luego vamos a analizar. Hay una diferencia entre ver algo de pasadita a analizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis implica que estudiaremos a detalle todo lo relacionado con cada capítulo, ¿ok? Pero la síntesis, fíjate, una vez que yo estudio de manera general y de una manera analítica, lo junto, lo mezclo, sale la síntesis y regresamos y sacamos las conclusiones de una vista particular y de una vista sintetizada, ¿ok? Ahora, con eso en mente, vamos a ver la definición, ¿ok? Hermano Moy Paloma, por favor, ponme la definición rápidamente, léemela fuerte.
El estudio de un libro implica obtener un amplio panorama de todo un libro de la Biblia. Se hace mediante una mirada de rascacielos o una vista telescópica de un libro leyéndolo varias veces sin detenerse a considerar los detalles. Después se debe plantear una serie de preguntas acerca de su trasfondo y contenido y bosquejar un diagrama horizontal de su contenido para adquirir una comprensión general del propósito del escritor, tema, estructura y contenido. Amén, hermano, muy gracias. Fíjate qué interesante. El estudio de un libro implica obtener un amplio, ¿qué? Panorama. ¿Cómo se hace? Se hace mediante una mirada de rascacielos telescópica, leyéndolo varias veces, pero después se plantea, ¿verdad?, acerca de preguntas. Ahorita vamos a ver eso, cómo deshebrar la estructura y contenido. Ahora, rápidamente, queridos alumnos, vamos a ver el porqué de este método de estudio. Para eso le voy a pedir a mi hermano que acaba de llegar, a mi hermano Luisito Palma, que me lea estos 3 cuadritos. ¿Por qué este método de estudio? Adelante. Dice, como usted sabe, en realidad la Biblia es un conjunto de 66 libros, reunidos bajo una portada. Cada uno de estos libros es único y tiene un importante mensaje para nosotros hoy en día. El método de estudio de un libro es una manera práctica de dominar el contenido general de un libro en particular. Así es, como sea, siempre es bueno cuando estudiemos un libro checar lo siguiente. Vamos a ver las herramientas que ocupamos, ¿ok? Primeramente ocupamos la Biblia de estudio, una concordancia, un diccionario y un atlas. Ahora, vamos a ver los pasos para hacer un estudio del libro, ¿ok? Adelante, rápidamente vamos a ver. Ah, caray, como que nos sacó. Permítame un tantito. Ah, caray. Como que está fallando esto. Ah, ya, aquí está. No veo a los alumnos. Ah, ahí están los alumnos. No los veía, discúlpenme. Rápidamente. Ahora, permítame tantito. Vamos a reducir esto. Ahí está. Vamos a ver rápidamente los pasos sencillos para hacer un estudio del libro, ¿ok? ¿Sí me están escuchando? Amén, pastor. Ah, Sí, excelente, excelente. No los estaba viendo, perdónenme. Ahora, vamos a ver el primer paso. Vamos a leer el libro. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesario. Como le digo, no siempre va uno a terminar de entender la palabra de Dios en su plenitud, pero permítanme tantito, hermanos. Voy a. Bueno, una disculpa, se escuchó un ruido aquí de la llave y los niños no la cerraban. Y aún no la cierran los tremendos, pero bueno, primero vamos a leer el libro. Segundo, tome notas de lo que lee. Eso es bien importante. Sería uno muy soberbio, hermano, sería uno muy soberbio si dijera, ay, yo todo lo que leo lo entiendo. La verdad que no, hermano, seríamos, pues estaríamos mintiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted es una persona que dice, ay, yo leí, entendí, no es cierto. Siempre que lea la Biblia, hermanos, tenga a la mano papel, una pluma, y empieces a hacer preguntas, empiece a anotar. Va a haber veces, yo creo que usted me va a dar la razón en lo que le voy a decir, que Dios nos habla. Hay una frase que de repente nos capta, nos atrae. Anótela, no lo deje para después, porque pasa a los que somos muy olvidadizos que de repente se nos olvida y decimos, ay, ¿qué había anotado? Y se nos olvidó. Entonces siempre, como dice aquí el estudio que estamos dando, lea el libro, pero también tome notas de lo que lee. Tercero, haga un estudio del trasfondo. Ahorita vamos a ver eso. Cuarto paso, haga un diagrama horizontal del contenido del libro. Ahorita lo vamos a ver. Quinto paso, haga un bosquejo profesional del libro. Y sexto, haga una aplicación. Fíjese el orden, ¿eh? Lea el libro, tome notas, haga un estudio de trasfondo, haga un diagrama horizontal. Ahorita vamos a ver qué es eso del diagrama horizontal. Haga un bosquejo provisional del libro y escriba una aplicación personal. En este caso, por ejemplo, hermana Reina, yo le pregunto algo. ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? ¿De qué libro le gustaría hacer un estudio?
Pues en lo personal me gusta mucho el libro de Daniel, pastor. El libro de Daniel. Es un libro muy bonito porque tiene todo, tiene profecía, tiene historia, tiene consolación. Está muy bueno. Daniel es un libro de los más completos de la Biblia. Elías, ¿sí me está escuchando? Ah, no, que anda trabajando. Sí, le estoy escuchando, mi brother. ¿Y de qué libro le gustaría hacer usted un estudio? De Job. Oh, muy buen libro, ¿verdad? Ese me encanta, bastante. Tremendo, ¿verdad? Y ahorita vamos Sí. a ver cómo desarrollar el tema. Luis y Estela, ¿qué libro les gustaría hacer estudio? Para mí, Santiago. Santiago, dicen que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, muy completo Santiago. ¿Y usted, hermana Estela? Pues a mí me gustan mucho los 4 evangelios. Pero De hecho, de esos 4, ¿cuál le gusta más? Lucas. Lucas, muy completo, muy amplio, amén. Hermano Moy Palomo, ¿usted de qué libro le gustaría hacer un estudio? Yo creo que de Nehemías. Nehemías, ¿qué le llama la atención a usted de Nehemías? Bueno, más que nada, la disposición que tuvieron para poder trabajar. Un libro muy bueno de liderazgo, ¿no, hermano? Porque decía el doctor Lee Robertson que todo sube o baja conforme al liderazgo, ¿verdad? Entonces vemos que en una obra que parecía imposible, pues Dios primeramente, ¿verdad? Pero Dios usó el liderazgo de Nehemías para hacer algo que parecía imposible, ¿verdad? Entonces, muy buen libro para líderes. Hermano Luisito Palma, ¿a usted qué libro le gustaría estudiar? De Timoteo, pastor. ¿Primera o segunda? De primera. Primera, muy completo, ¿verdad? Un libro muy bueno para jóvenes predicadores. Ahora vamos a ver un ejemplo y como ejemplo vamos a tomar el libro de Efesios. Vamos a ver cómo desarrollar o cómo deshebrar, ¿verdad? Yo creo que los que somos mexicanos, ¿verdad? La palabra deshebrar, cuando agarramos un queso y lo vamos desmenuzando, ¿verdad? Entonces, vamos a desmenuzar el libro de Efesios. Permítanme tantito, hermanos. Bueno, tema, Efesios, libro de Efesios. Primeramente vamos a ver el tema, el libro de los Efesios. ¿Cuántos capítulos hay en Efesios? 6, ¿ok? Número de veces que lo leí, por ejemplo, usted póngalo, 5, 10, 15, las veces que sean necesario, hasta que logre captar más o menos la idea, ¿ok? ¿Cuántas veces debo leerlo, hermano Hugo? Hasta que usted lo capte, las veces que sean necesarios. Primero, toma el libro. Segundo, vamos a ver las notas sobre el libro. Eso es lo que tú vas a anotar en tu cuaderno. Para eso vas a tener tu Biblia a la mano, tu cuaderno a la mano, tu pluma a la mano y vas a empezar a anotar las notas sobre ese libro. Por ejemplo, ¿en qué testamento está Efesios? El nuevo. Nuevo. Exactamente. Entonces, categoría Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos han leído Efesios? Yo creo que todos, ¿no? Por ejemplo, Reina, vamos a hacer una dinámica. Reina, ¿qué te llama la atención a ti de Efesios? A ti en lo particular. Bueno, mm, pues no sé, pastor. ¿Qué parte de Efesios? Son 6 capítulos, pero yo creo que lo has leído y dices, cuando me viene a la mente Efesios, ¿qué te viene a la mente? Me gusta mucho la parte de la armadura de Dios. Ándale, yo creo que es de las más famosas, pero ¿sabía, Reina, que por ejemplo esa parte de la armadura de Dios la tomó de los profetas mayores? Es una analogía, viene en los profetas, está tremendo eso, interesante. Por ejemplo, Luis y Estela, cuando leen Efesios, ¿qué les viene a la mente a ustedes? Pues a mí, de Efesios, lo que siempre tengo bien presente es el versículo 8 del capítulo 2, que somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de quién, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermana Estela, ¿a usted que cuando escucha la palabra del libro de Efesios, qué le viene la atención? Ya dijo Reina, la armadura, ya dijo Luis, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Usted qué le viene a la mente? Pues igual, salvos por gracia, pastor. Creo que es lo que, Efesios es lo que más se me viene a la mente. Excelente, muy bien. Hermano Moy Palomo, cuando tú escuchas Yo, el libro de Efesios,
¿Qué te llama la atención a ti? Pues me llama la atención que habla acerca de la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Exactamente, es una epístola eclesiástica muy buena para aplicar en la iglesia. Fíjense cómo cada persona tiene su punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, Reina dijo de la armadura de Dios, Luis y Estela por gracia, Moy dijo respecto a la iglesia. Luis, cuando tú escuchas Efesios, ¿qué te viene a la mente, mijo? Los beneficios de creer en Dios, pastor. Amén, exactamente, muy bueno. Juliana Valladares, cuando tú escuchas Efesios, mija, ¿qué te viene a la mente? Lo mismo que dijo el hermano Luis. Ah, diga otra, hay más, hermana. A ver, dígame Ah, otra. pues el respeto hacia Dios. El respeto hacia Dios, muy buen punto de vista. Elías, cuando tú escuchas Efesios, Elías, ¿qué te viene a la mente? Que me viene a la mente a mí que tengo que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo, ¿verdad? Pues a pasar tiempo en la palabra de Dios. Bueno, eso ya lo dijo Reina, pero otra cosa que te venga a la mente. Tenemos que estar Firmes contra las acechanzas del diablo. Exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta que por eso es importante, ¿verdad?, la lectura de la palabra de Dios? Y yo le voy a decir algo, por ejemplo, es por eso la importancia de leerla personalmente. Nunca se va a comparar, ¿verdad? Que hay comentarios excelentes de William Barclay, de Matthew Henry, preciosos, pero nunca se va a comparar lo que interprete Barclay, Thompson, Scofield, esos grandes hombres de Dios, esos grandes teólogos, a lo que Dios te pueda hablar a ti, porque ahorita en esta pequeña dinámica que hicimos, te darás cuenta que cada uno de ustedes, a pesar que leyeron el mismo libro, tienen semblanzas o impresiones diferentes de lo que leyeron. Algunos les llamó la atención la armadura de Dios, algunos la iglesia, estar bien delante de Dios, por gracia sois salvos. Entonces, con eso en mente, hermanos, es la importancia de la interpretación bíblica. Ahora, vamos rápidamente con lo siguiente. Ya vimos las notas. El libro de Efesios está en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Las primeras impresiones, pues ya cada quien dio la suya. Las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave de Efesios? En Cristo y caminar. ¿Cuáles son los versículos clave? 1:3 y 4:1. Hermana Reina, léame Efesios 1:3. Hermana Juliana, léame Efesios 4:1, si es tan amable, rápidamente. Y Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, amén. Hermana Juliana, 4:1. ¿Me puede dar un momentito? Sí. Efesios, ¿qué era? 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación, como fuisteis llamados. Efesios 4:1. Ok, vuelve a lo leer, hija, por favor. Ay, perdón, tenía mi micro apagado. Ok. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamados. Fíjate qué interesante, porque eso es lo que nos comentaba el hermano Luis hace rato, ¿verdad? De andar como es digno de la vocación, como que es un manual, es una pequeña Biblia dentro de la Biblia que nos indica cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, dice aquí en el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, vemos que los versículos claves son 1:3 y 4:1. Ahora, estilo literario. Es una carta general que se interrumpe por dos periodos de adoración. ¿Cuál es el tono emocional? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído la carta de Corintios? Ahora, ¿qué tiene en particular la carta de Corintios? Pareciera que cuando el apóstol Pablo la escribió, ¿estaba tranquilo o estaba enojado? Enojado. Enojado. ¿Cuál sería la razón de esa molestia? Los problemas que habían en la iglesia, pastor. Mencióneme uno.
como el que tenía la mujer de su padre ahí y ellos no le decían nada. Exactamente. ¿Qué otro problema había en Corintios? Que se peleaban y no podían resolver sus conflictos entre ellos, y no, que tenían que usar a Al personas tribu. externas. Sí. Exactamente. Pero fíjate qué interesante. Por eso es importante checar los estilos literarios. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que el tono en el que Pablo escribe Efesios es un tono más tranquilo, más de amor, ¿verdad? Ahora, tema o temas principales, lo que somos a causa de Jesucristo y nuestras responsabilidades. Qué interesante, queridos alumnos, que tenemos que entender y tenemos que enseñar cuando usted tenga su congregación. Hoy en día, hermanos, la gente está ávida de bendiciones. La gente, tú nombras la palabra bendición y la quieren. Yo quiero bendición en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio. Yo quiero bendición. Ok, pero les empiezas a hablar de responsabilidades y no quiero. Sí, quiero que Dios bendiga mi trabajo, pero no quiero ofrendar, no quiero orar, no quiero leer en mi Biblia, no quiero ganar almas. Entonces, debemos enseñarle a la gente que si queremos que ellos experimenten la bendición de Dios, la bendición más grande de Dios no es el hecho de que Dios nos pueda dar algo material, sino la bendición más grande, y debemos enseñarles es que la gente conozca a Dios, obedezca a Dios, se someta a Dios. Créame, hermano, que cuando Pablo y Silas fueron azotados allí en la cárcel, fueron bendecidos. Hermano Hugo, ¿cómo puede decir que fueron bendecidos si los azotaron? Créeme que si tú les preguntaras en la presencia de Dios cuál fue el momento en el que experimentaron más la presencia de Dios, te van a decir que en medio tal vez de un apedreamiento, que en medio de un latigazo, que en medio de una prueba. Usted mismo me va a dar a entender, sí o no, que muchas de las veces que hemos orado con más pasión, con más poder, con más entrega, sí o no fue en medio de una prueba. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces debemos enseñar a la gente, por ejemplo, ¿qué nos enseña Efesios? Mi responsabilidad. Yo soy un cristiano bendecido en Dios, pero tengo responsabilidades delante del Señor. Entonces, con eso en mente, sigamos leyendo rápidamente. No se compartió. Ahí está. Se anda trabando un poquito el Zoom, ¿verdad? Siguiente. Estructura, dos divisiones principales están separadas, por lo tanto, en la primera parte se registran estas dos oraciones. ¿Quiénes son los personajes principales de Efesios? Pablo, la iglesia de Efesios, las huestes espirituales de maldad y Tíquico. Vamos a ver eso. Y ahí pone usted sus obras de consulta, ¿ok? Ahora, vamos a ver el trasfondo del libro. Hermana Karen Bautista, léame por favor los primeros dos cuadritos verdes de arriba, si es tan amable, bien fuerte. Sí, pastor, dice, Pablo fundó la iglesia de los Efesios en su segundo viaje misionero y dejó a Aquila y a Priscila ahí para darles ejercido ahí una influencia en la vida de Apolo. Al Siguiente. principio de su tercer viaje misionero, Pablo regresó y ministró en la ciudad por un largo tiempo, durante el cual el evangelio se esparció por toda la provincia de Asia. Excelente. Hermano Moy Palomo, léame los tres de abajo, si es tan amable, por favor. Cuando después Pablo estuvo preso en Roma, le escribió una carta a esta iglesia. Era una simple ocasión y una oportunidad para fortalecer a la iglesia tanto en lo doctrinal como en lo práctico. Escribió para fortalecer a los creyentes en la opinión que tenían de sí mismos a la luz de la poderosa Influencia. influencia de las religiones de la ciudad, como la del templo de Artemisa, y para que cumplieran con sus responsabilidades como cristianos en su comunidad. Muchas referencias de la carta son pertinentes para los lectores originales porque el trasfondo es la ciudad de Éfeso, su cultura, gobierno e historia. Vea el estudio de trasfondo para detalles al respecto. Exactamente. Aquí cuando hacemos este estudio de trasfondo, no lo vamos a hacer tan profundo como lo hicimos anterior, sino se dan cuenta, es una pequeña repasadita de lo que es el trasfondo. Ahora, siguiente, vamos a hacer un diagrama horizontal. Fíjate, vamos a hacer un repaso, ¿ok? Primeramente, vamos a estudiar el libro de Efesios. ¿Cuántas veces leerlo? Las veces que sean necesarios para entenderlo.
Vamos a tomar notas con nuestro cuaderno, vamos a anotar en qué testamento está, mis primeras impresiones, las palabras clave, versículos clave, estilo literario, tono emocional, temas principales, estructura, personajes, obras consultadas. En el trasfondo vamos a hacer una pequeña semblanza de qué ciudad, qué tiempo, en qué momento. Eso nos va a ampliar el panorama para entender un poquito de qué manera se escribe el libro. Pero ahora vamos a ver el diagrama horizontal, ¿verdad? Este es importante hacerlo. Ahora, por ejemplo, este diagrama horizontal divide la carta en dos. La primera parte, ¿quiénes son los miembros de qué? De la iglesia, ¿verdad? Y la segunda, lo que tienen que hacer los miembros de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son aquellos miembros de la iglesia? Aquellos que el Señor escogió, aquellos que Cristo salvó, autorizados por el Espíritu Santo. Ahora, con eso en mente vemos sus responsabilidades, sus relaciones y sus conflictos. Por ejemplo, aquellos que Dios escogió. Fíjense, vamos rápidamente a Efesios y vamos a leer el capítulo 1 rápidamente. Abra su Biblia, la vamos a usar. Efesios capítulo 1. Y mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 4 al 6. Vamos a leer el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, de algo bien importante. Ahorita hay una controversia muy fuerte acerca de que el Señor tiene sus escogidos y todo eso. ¿Qué implica? Que Dios ama más a unos que a otros. Dice la palabra del Señor que el Señor amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, que murió por todos. Pero Dios en su omnisciencia sabe quién sí y quién no se va a salvar. Eso no implica que el sacrificio de Cristo sea selectivo. Cuando el Señor Jesucristo murió, murió por todos. ¿Ok? No caigan en ese error doctrinal del calvinismo. No, el Señor Jesucristo murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Porque Dios no tiene poder para salvarlos a todos. Claro que sí. Pero acuérdese, dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos, hermanos, que el Señor ya pagó por todos, ya murió por todos y su sacrificio es efectivo para todos, mas no todos van a recibir ese regalo de vida. Y Dios lo sabe. Aún Cristo, cuando murió en la cruz y murió por todos, sabía quién sí le iba a aceptar y quién no le iba a aceptar. Pero el hecho de que Cristo supiera quién sí y quién no le iba a aceptar no implicara que dijo, Hugo no me va a aceptar, no muero por él. No, él murió por mí, porque al morir por mí y no aceptar, él va a testificar contra mí en el día del juicio. Hugo, yo sabía que tú no me ibas a aceptar, mas sin embargo yo morí por ti, para dar testimonio de la dureza de tu corazón. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? ¿Sí está quedando claro? Amén, pastor. Y cómo hay calvinistas, cómo hay gente que tuerce en la Biblia cuando es tan sencillo de entender. El Señor Jesucristo, obvio, murió por todos. Les pregunto algo, ¿sabía Cristo que no todos iban a aceptarlo? Sí, lo sabía. Mas, sin embargo, ¿murió por todos? Claro que murió por todos. Aún sabiendo que no todos lo iban a aceptar. ¿Por qué hizo eso? Porque para testimonio, el que acepta, gloria a Dios, bien buen siervo y fiel, entra en el negocio de tu Señor, pero también como testimonio para aquellos que no le quisieron aceptar, para dar testimonio de, mira, yo en la cruz morí por ti, mas sin embargo tú rechazaste. Dios sabe, hermanos, Dios sabe quién sí y quién no es salvo, pero no podemos tomar eso de, ay, el Señor sabe, ¿para qué salimos a ganar almas si Dios sabe? No, nosotros no sabemos. Dios sí sabe quién es salvo y quién no, pero nosotros no, por eso salimos y predicamos el evangelio. Hoy en la tarde mis hijos salieron a predicar el evangelio, hubo una señora que aceptó, hubo un señor que no aceptó. Y en el día del juicio, cuando estén delante de Dios, esa señora, pues Dios la va a recibir y ese señor, Dios le va a testimonio, yo te mandé un niño que te habló y no aceptaste. Entonces, con eso en mente, fíjese qué tremendo, la parte que tiene el Señor en la salvación. Dios Padre, hermanos, dice su palabra aquí,
que Él nos predestinó en amor para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuál es el papel del Hijo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero ahora el Espíritu Santo, fíjate que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Y hace ahí referencia, fíjate, que es las que, número 14, las arras. Y mucha gente se pregunta, hermano Hugo, ¿a qué hace referencia con las arras? Vamos a ver un poquito del trasfondo. La ciudad de Éfeso, hermanos, era un puerto. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos, hermanos, que yo en Éfeso soy un comerciante y compro telas, pero yo vivo hasta Tarsis. Entonces compro las telas, las echo en el barco. ¿Y qué me iba a garantizar que mis telas iban a llegar a Tarsis? ¿Qué me lo iba a asegurar? Bueno, la compañía de los barcos me daba lo que eran unas arras, era una garantía, ¿ok? Esa garantía eran mis arras para cuando yo me iba, ¿verdad? Aparte, o me adelantaba o me atrasaba, qué sé yo, pero cuando yo llegara a Tarsis, entregaba esas arras y se me daba la mercancía. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestras arras y es el Señor morando en nosotros que nos da la paz, la seguridad. Dice la palabra de Dios que nuestro mismo espíritu testifica que somos hijos de Dios. Y ese Espíritu Santo es nuestro testimonio de la presencia de Dios y de que un día llegaremos a la presencia de Dios, pero mientras llegamos podemos experimentar el cielo en la tierra a través de la comunión del Espíritu Santo. Fíjese qué tremendo lo que le estoy diciendo, que podemos experimentar el cielo en la tierra con la comunión con Dios. Yo le pregunto algo, ¿tiene usted una comunión con Dios? Y sí o no, hermanos, después de orar, después de leer su Biblia, después de caminar con Dios, después de pasar tiempo con Cristo, después de dejarse guiar con el Espíritu Santo, uno puede experimentar lo hermoso. ¿Cuántos sienten algo hermoso después de orar? ¿Cuántos sienten algo hermoso después de leer la Biblia? ¿Cuántos sienten algo hermoso después de ganar un alma? ¿Cuántos sienten algo hermoso después de poder hacer algo en beneficio de los demás? Por ejemplo, nosotros en Adulam, hermanos, experimentamos siempre cosas muy hermosas. Le voy a contar un testimonio. Hay una hermana que le quitaron su hijo. Su hijo está enfermo, tiene un nivel de autismo y lo llevó al hospital. Y por X o Y razón, hermanos, el DIF se lo quería quitar a la hermana por un error, hermanos, en un llenado de una fórmula, le querían quitar a su hijo. Y la hermana estaba hecha a pedazos, triste, la hermana Tere, y empezamos a orar y clamar a Dios y rogarle al Señor, Señor, pues tú sabes, Señor, que es un error de aquí de estas gentes que no le quiten a su hijo. Lloramos, rogamos, hermanos, gracias a Dios, le regresaron a su hijo. Oiga, hermanos, y esta hermana en agradecimiento cada semana es una hermana humilde, no es rica, es una hermana humilde, pobre, pero la hermana cada semana lleva un detallito para la gente Adulam. Conforme a su posibilidad, compra un refresco, galletitas, ensalada y lo lleva para compartir. Y eso se siente tan hermoso, hermanos, ver cómo la gente es agradecida cuando hay una comunión con el Señor en oración, en palabra, ganando almas, oyendo testimonios, yendo a la iglesia, alabando a Dios, hermanos, uno puede experimentar la presencia del Señor, el cielo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es nuestras arras, es aquello que nos dice, la estoy pasando mal, pero yo sé que el Señor tiene algo especial para mí. Así es que, hermanos, vemos, hermanos, que aunque la palabra Trinidad no se menciona como tal en la Biblia, aquí en Efesios 1 es palpable. ¿Por qué? Porque nos habla de Dios el Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y este diagramita, hermanos, que estamos viendo, ¿se están prestando atención? Espero que sí. Ahora, amén. Ahora, aquellos que Dios escogió, ¿verdad? Aquellos que Cristo salvó, ¿verdad? Y también los autorizados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son sus responsabilidades? Lo decía Luisito Palma hace rato, caminar en unidad, caminar en sabiduría, caminar en santidad, con la guía del Espíritu Santo. Fíjate, ahí tienes ya un mensaje. ¿Cuáles son las relaciones entre esposos, padres e hijos, patrones y empleados? ¿Verdad? ¿Qué te dice aquí?
que la familia es importante, que el matrimonio es importante, que las relaciones son importantes. Hay personas que dicen, es que yo amo a Dios, pero la gente me cae mal. No puedes decir que amas a Dios si la gente te cae mal, no puedes decirlo, porque si realmente amas a Dios, Dios te va a dar paciencia para con las personas. Es cierto, hay personas difíciles de tratar, difíciles de llevarse, pero si realmente amas a Dios, Dios te dará la gracia para amar a tu prójimo, ¿ok? Entonces vemos esas tres relaciones que vienen ahí. Siguiente, los conflictos. Y pocas veces se habla de eso, ¿verdad? Pero el cristiano va a pasar conflictos contra las huestes espirituales de maldad. La razón de que tengamos conflictos, dificultades para cumplir con nuestras responsabilidades y relaciones se debe a la guerra espiritual. Pero para eso, como decía Elías hace rato, debemos ponernos la armadura de Dios. Y Pablo termina enviando saludos a Tíquico. Ahora vamos a ver el bosquejo, ¿ok? Ya con esto casi terminamos la clase. El bosquejo número 1. ¿Quiénes son los miembros de qué? De la iglesia. Y vamos a ver los tres. Y primeramente, los que Dios escogió. Ya explicamos eso, ¿verdad? Los que Cristo salvó, a los que el Espíritu Santo invistió de poder. Pero número 2, los miembros de la iglesia, ¿qué deben hacer? Sus responsabilidades, sus relaciones y sus ¿qué? Conflictos, ¿ok? Y terminamos el estudio con una aplicación personal, esa ya es de cada quien, pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo sacar provecho y cómo sacar un estudio del libro, ¿ok? Primeramente, vamos paso a paso. Primeramente, lea el libro. Segundo, tome notas de lo que lee. Tercero, haga un estudio de trasfondo, un diagrama horizontal, un bosquejo principal, provisional y una aplicación personal. Como les decía al principio de la clase, no va a haber, ¿cómo se llama? Tarea. Esta semana no hay tarea, no vamos a dejar tarea de esto. Simple y sencillamente les quise dar la clase normal. Ya para la semana que viene vamos a dejar tarea pues del otro. Esto no quiero que hagan tarea de esto, nada más quiero que lo capten bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la clase que acabo de dar? Con todo gusto. De la clase, ¿eh? Pastor, ¿va a haber clase la semana que viene? Pues Porque sí. el pastor anunció hoy 2 semanas de vacaciones empezando hoy. ¿A poco? Yo no sabía. Creo que por eso no hay alumnos. Está bien. No sabía, es que no me anuncian, a mí no me avisan. Entonces, como no di la semana pasada, pues dije, voy a dar esta, pero entonces la próxima semana son vacaciones. Sí, pastor, hasta el 17. Excelente. Regresamos hasta el 17. Excelente, déjenme, espérame tantito. Entonces, el 10, entonces nos volvemos a ver el lunes 17 y ya la semana que viene, pues no hay tarea ni nada. Entonces disfruten, ¿ok? Como sea, no sabía, no había anunciado, pero ahí está la clase. Quien la quiera ver repetida, pues que la vea, ¿no? Y a quien le sea bendición. Ahí le voy a traer unos mangos de allá de Chiapas. ¿Vas a Chiapas? Dios primero, voy a traer unos mangos. Nah, mangos, no, tráeme café. ¿Qué mangos? No, hombre, de aquí a que llega se van a poner verdes ahí los mangos. Un cafecito, pues. Mejor un café, eso sí te lo acepto. Luisito Palma, ¿tienes alguna duda, mijo? No, pastor. Todo claro. Moy Palomo. No, pastor, todo bien. Luis y Estela. Pastor. Muy bien, pastor. ¿Todo bien? Ok. Juliana. No, pastor, todo claro. Karen. Pastor, entonces de este método no va a haber tarea, solamente fue una clase así normal. Normal. ¿Qué más quieren? Ok, pastor, gracias. No, pues ya más no puedo hacer por ustedes. No los puedo querer más. No, disfruten sus vacaciones. Yo no sabía que no iba a haber clase, pero no les quité mucho su tiempo. Como sea, va a quedar grabada, ahorita la grabamos. Vamos a orar para ser despedidos. Le voy a pedir al hermano Elías que nos despida en oración y nos vemos hasta el 17 de abril. No hay tarea, no hay nada, ¿ok? Adelante. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que usted nos dio. Le pedimos, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido el día de ahora, Señor. Te pido por
hermano Pastor Hugo, Señor, que usted les siga bendiciendo en su ministerio, Señor, y cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos aprovechar bien este tiempo de vacaciones, Señor, ganando almas por donde quiera que andemos, Señor, llevando tu precioso evangelio, Señor. Despídenos con bendición, Señor, y que usted nos pueda traer de regreso nuevamente a nuestros estudios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Pastor, Dios le bendiga. Hasta luego.